¿Por qué es importante realizarme las pruebas para buscar enfermedades infectocontagiosas durante el embarazo? ¿Por qué mi médico, si yo antes de salir embarazada me pidió todas las pruebas, ahora que me encuentro en un estado de gestación, debo realizarme pruebas como hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis? La razón es bastante clara. Muchas de estas patologías que se diagnostican durante el embarazo pueden ser prevenibles con acciones simples. En República Dominicana se reconoce que todos los años nacen alrededor de 75 niños con esta condición de salud conocida como la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Y se sabe que cuando esta infección se diagnostica durante la gestación en un momento temprano, pueden ocurrir intervenciones para que ningún niño nazca con esta condición de salud. Sí, escuchó bien. No es obligatorio que una mujer viviendo con VIH nazca un niño o un producto viviendo con esta condición de salud. Los antirretrovirales, cuando se administran por un tiempo adecuado y se utilizan de manera continua, evitan que el virus pueda replicarse y así prevenir que el niño se infecte con esta condición. Pero lo mismo pasa con algunas enfermedades como la hepatitis B o como la sífilis, las cuales se pueden tratar con medicamentos durante el embarazo o al recién nacido, hacer intervenciones como administrar inmunoglobulinas o vacunas que van a prevenir que el niño nazca con alguna de estas condiciones de salud. También hay que llamar la atención de que enfermedades como lo es la sífilis, cuando no se trata de manera correcta durante el embarazo, el niño puede nacer con diferentes problemas, problemas óseos, problemas neurológicos, problemas musculoesqueléticos. Por tal razón, no olvidemos que cuando su médico le indica una prueba durante el embarazo, usted debe realizárselo para así tratar de minimizar o evitar complicaciones durante la gestación. Señores, así comienza el arte de curar. Hoy tenemos un programa muy especial. Estaremos hablando hoy justamente de lo que es la quiropráctica. Contaremos con las personas de Life Quiro, con quien estaremos conversando, con el doctor Elías Paredes, justamente sobre este tema. Así que si usted alguna vez ha tenido algún tipo de duda o ha tenido algún tipo de pregunta sobre qué es la quiropráctica, aquí hoy en el arte de curar le daremos respuesta. No se vaya, esa es la propuesta del día de hoy. Y hoy tenemos que hablar de la tos. ¿Quién no ha tosido? Ahora, cuando una persona está tosiendo de una manera muy continua y por muchos días, tiene que ir al médico. 2 semanas de tos, tiene obligatoriamente que ir a chequearse y hacerse lo que nosotros llamamos una vaciloscopía. ¿Por qué? Porque hay una cantidad enorme de personas que creen que tienen gripe y sin embargo están desarrollando una tuberculosis pulmonar. Y cuando vienen a darse cuenta, a veces ya es un poquito tarde. La tuberculosis pulmonar no debe de ser un estigma para las personas. El bacilo de Koch convive con usted, está ahí dentro, pero llega un momento que cuando su inmunidad cae, él aflora. Entonces aparece la tos. La tos es el perro guardián del pulmón. Cuando la persona tose, está diciéndole que hay un problema y hay que ponerle atención. Les habla el doctor Miguel Polonio Reyes, médico pediatra, y esperamos que se lleve de este consejo. Gracias por continuar con nosotros. Luego de esa cápsula del doctor Polonio, creo que es importante e interesante que no olvidemos que lo que puede parecer muy sencillo, en algún momento se puede complicar. Señores, como dijimos al inicio, hoy tenemos un programa un poco diferente. Tenemos con nosotros al doctor Elías Paredes, quien es quiropráctico, con quien estaremos hablando justamente de esa parte de lo que es la atención a las personas que muchas veces se tiende un poquitito a relajar,
en ocasiones quizás no se toma tan en serio porque debemos reconocer que dentro del proceso formativo en República Dominicana no existe esa parte de la medicina homeopática, que muchas personas quizás no saben que en los Estados Unidos sí existe una rama de la medicina que se conoce como medicina homeopática, y usted se gradúa de médico homeopático, puede indicar todos los medicamentos del mundo, más una rama adicional que tiene que ver con esa medicina tradicional. Algunas personas le llaman vernácula, otras personas le dan diferentes nombres. La verdad es que, doctor Paredes, gracias por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Y la pregunta obligada tiene que ser, ¿qué es la quiropráctica y cómo se forma una persona para hacerse quiropráctico? Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por el espacio, un placer estar aquí con ustedes compartiendo información importante y de relevancia para todos, principalmente para la población dominicana. La quiropráctica, dicho por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, es la profesión sanitaria que se encarga del diagnóstico, el tratamiento y la prevención de cualquier tipo de condición neuro-músculo-esquelética. Son esas tres áreas que nosotros abarcamos como quiroprácticos y el objetivo es analizar la columna de cada uno de nuestros pacientes, localizar dónde es que se podrían encontrar las lesiones o zonas afectadas y corregir con un ajuste vertebral que vamos a definirlo un poquito más adelante. La formación que nosotros tenemos para poder graduarnos de quiropráctico, en lo personal, yo soy mexicano, me gradué de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Medicina, es una carrera de 6 años donde se cursa el 80% de medicina general, de médico cirujano, y cuando ellos se especializan en médico cirujano, nosotros, digamos, se abre esta vertiente para ser médico quiropráctico. Una pregunta rápida, y es que realmente hoy en día, desde el punto de vista de la medicina convencional o tradicional, si lo llamamos de esa manera, y me disculpa si estoy utilizando términos cerrados, porque sabemos que la quiropráctica posiblemente surge previo a algunos procesos, la realidad es que la fisioterapia o la terapia física ha venido no a competir, pero sí a colocarse de manera paralela en ese trayecto de lo que es el manejo de la parte de dolores musculares, como usted decía, de la parte que tiene que ver con alineación de columna, con problemas de lesiones articulares. Entonces la pregunta es, ¿cómo encaja la parte de la quiropráctica comparada con la fisioterapia, que hoy en día, repito, tiene un poquitito más quizás de promoción? Creo que el arte de curar, y esto es algo que hay que reconocer a nuestra asistente Chris Mary, quien hace ese papel de contactarnos con ustedes, la realidad es, ¿cómo se puede comparar una y otra, por favor? Totalmente, y me gustó la palabra que utilizó, no competir entre el ámbito médico, ¿no? Porque a veces se vuelve una lucha de egos y se pierde el enfoque real que vendría siendo el paciente, ¿me explico? Entonces, es realmente el enfoque y el objetivo de nosotros como quiroprácticos y la manera en la que se complementa con la terapia física, y es verdad que todavía no se crea la suficiente cultura como para identificar qué es la terapia y qué es la quiropráctica, porque todavía tenemos esta duda de si es lo mismo, de si es diferente, cuál es la diferencia, y son distintas, ¿sí? Digamos que la terapia física, justo como estamos viendo aquí en imágenes, se encarga del aparato músculo-esquelético, ¿sí? Y yo, como se lo mencionaba anteriormente, nosotros nos encargamos del aparato neuro-músculo-esquelético. Es una área a nivel neuronal que nosotros utilizamos, somos especialistas también en el sistema nervioso, que es la médula, que es básicamente la casa o la condición que tiene, una de las funciones principales que tiene la columna vertebral, proteger a la médula, proteger al sistema nervioso, que le da función a todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, la terapia física va encaminada más al tema de rehabilitación, ¿sí? Muscular. Y lo que nosotros nos enfocamos como quiroprácticos es también la rehabilitación, pero neuromúsculo-esquelética, ¿no? Esa es la diferencia que nosotros tenemos. Doctor, me interesó esa parte de que usted hizo medicina en Veracruz. Sí. Ok. La pregunta es obligatorio hacer medicina, por ejemplo, en México para poder hacerse quiropráctico? Lo digo porque hay una serie bastante famosa de televisión que es 2 hombres y medio en español, Two and a Half Men, con Charlie Sheen, donde su hermano Alan justamente era quiropráctico y era motivo justamente de burlas, porque él, a pesar de que había hecho medicina también en un país del tercer mundo, decían como que no era
obligatorio hacerse médico, o como que no lo consideraban médico por el hecho de haberse hecho quiropráctico. Sí. La pregunta ¿es obligatorio ser médico para ser quiropráctico? Es actualmente una carrera independiente, ¿sí? Dentro de la Facultad de Medicina. En México solamente son 3 universidades que ofertan la licenciatura, porque es una licenciatura. Es una licenciatura. Sí, es una carrera universitaria totalmente independiente a medicina general, medicina quirúrgica, digamos. Sí. Entonces, son diferentes tipos de formación, muy similar, pero es diferente, ¿no? Lo que se busca es llevar el contexto clínico y podernos empapar de manera clínica de todos los conocimientos fisiológicos, patológicos, etcétera, para que podamos diagnosticar de manera certera y darle un tratamiento personalizado y específico a cada uno de los pacientes que se presentan con nosotros. Doctor Paredes, imaginemos que una persona está viendo el arte de curar. Una persona está viendo el arte de curar y en este momento esa persona dice, ir donde un quiropráctico podría ser la solución al problema que tengo. La pregunta es, ¿cuál sería ese problema que alguien que está viendo el programa dice, debo ir donde el doctor Paredes, que lo vi en el arte de curar, en Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública, porque creo que él va a ser la persona que me va a solucionar el problema que tengo? Por favor. Totalmente, bueno, yo creo que no nos dejarán mentir. Actualmente el estilo de vida moderno que nos obliga a estar sentados 8 horas, que nos obliga a estar pegados al celular con posiciones incómodas, que nos obliga a estar detrás de una computadora, cargando pesado, todo ese tipo de condiciones generan una interrupción del sistema nervioso y la comunicación que manda el cerebro a las distintas partes de nuestro cuerpo. Entonces, una de las condiciones más atendidas en Life Quiro, que es donde nosotros trabajamos, es dolor de espalda. No me dejará mentir que actualmente yo creo que un 80% de la población mundial padece dolor de espalda, ¿no? Hernias discales, ciática, parestesias, que son hormigueos en manos, en piernas, son una de las condiciones que nosotros atendemos más comúnmente en Life Quiro, y la verdad es que son muy buenos los resultados que tenemos, pero es importante entender que esto es un proceso, ¿sí? Que eso es la diferencia que podemos tener con este estigma de no conocer de manera certera qué es la quiropráctica, ¿no? Porque unos piensan que me mencionaba lo de 2.5 Men, ¿no? Sí. Tristemente se desacredita un poco la profesión y no deja ver una buena imagen de lo que vendría siendo la preparación de un quiropráctico, pero precisamente es ahí donde entra la destreza clínica y la manera en la que tú te puedes manejar con un paciente, ¿no? Entonces... Paredes, no, te iba a preguntar porque cuando llega un paciente por primera vez a la consulta, uno siempre le pregunta por qué viene, cuáles son los antecedentes, qué medicamentos usa. Habitualmente uno tiende a solicitar pruebas de laboratorio, pruebas de imágenes. En tu condición de médico, la pregunta es, ¿existe ese abordaje? Porque la mayoría de la gente lo que entiende es, si voy donde un quiropráctico, porque me duele la espalda, me van a acostar en la camilla y antes de que usted se mueva, aquí en el arte de curar, hoy el doctor Paredes va a recibir una modelo que trajimos, quien amablemente se ha facilitado su presencia para que se pueda hacer una sesión de quiropráctica aquí en el arte de curar, que es el único programa donde usted va a ver ese tipo de cosas y usted va a poder participar, y si tiene algún tipo de pregunta, usted sabe que usted nos puede escribir por Instagram como el arte de curar RD o el arte de curar en Facebook, en YouTube, y así de esa manera usted hace las preguntas pertinentes. Entonces, doctor, la pregunta es, ¿se hace esa evaluación, se hace esa anamnesis, esa preguntadera que tenemos los médicos, que duramos 2 horas preguntándole a la gente, después se evalúa y posteriormente se coloca la cita, o la persona desde que llega, acuéstate en la camilla y vamos a hacer lo que vamos a hacer? Te lo comento porque, como bien dices, eres médico, tiene una base formativa médica y todo ese preámbulo previo a la manipulación existe también en tu consulta. Totalmente, y es obligatorio, ¿no? Cuando los pacientes nos vienen a visitar a Life Quiro, se hace una anamnesis dividida en 2 partes, ¿sí? Se entra con mi asistente médico, que es un médico egresado y sí, totalmente con una formación clínica. Ella se encarga de signos vitales, de hacer una anamnesis un poco más general, ¿sí? Y una vez que termina mi asistente médico, ella me reporta cuáles son los hallazgos del paciente. Entonces,
entro yo a consulta a complementar esa anamnesis que ella ya realizó y ser más puntual con los objetivos neuromusculoesqueléticos que yo necesito observar. ¿Sí? Perfecto. Doctor Paredes, me están haciendo un poquitito de señas. Como diría mi madre, parece un juego de pelota de tantas señas que me están haciendo porque nos pasamos en este bloque. Vamos a dejar ese momento de que ya su asistente, la doctora, evalúa al paciente, va a pasar a su consulta para usted continuar esa evaluación. Quédese por ahí que hoy aquí en El Arte de Curar estamos hablando de quiropráctica. No se mueva, regresamos un momentito. Es de una vez, son unos cuantos anuncios. Si alguien quiere ponerse, que llame. Adiós, nos vemos en un momentito. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Nos acompaña el doctor Elías Paredes de Life Quiro, con quien estamos hablando justamente de la práctica de lo que es la quiropráctica. Doctor, dejamos una pregunta en el aire. Esa evaluación inicial cuando llegue el paciente a lo que es justamente buscar una ayuda, sobre todo porque usted mencionaba que la causa más frecuente de visita es el dolor bajo de espalda, el cual sabemos que en los Estados Unidos es la segunda causa de visita más frecuente después de la gripe. Los procesos respiratorios altos son la primera, pero el dolor de espalda es la segunda. La pregunta obligada es, llegué y me senté ahí porque vi el programa en El Arte de Curar y dije, tengo que ir a ese sitio, pues este dolor de espalda no se me quita. Claro. Voy a ir a Life Quiro y le voy a decir al doctor Paredes que me chequee. Esa persona llega, yo vine aquí a que me haga mi ajuste de columna. Pero usted le dice, no, espérese. Primero hay que evaluarlo. Y ya usted mencionó que tiene un asistente que es una doctora, quien le toma signos vitales, evalúa al paciente, le pregunta si sufre de algo, qué toma. Entonces la pregunta es, ese posterior contacto con usted, ¿qué evalúan? Bueno, excelente pregunta. Después de que mi asistente médico realiza la primera parte de la historia clínica, llego yo a hacer preguntas más puntuales sobre el tema quiropráctico. Accidentes, caídas, golpes, parestesias, algún tipo de complicación a las actividades. Y se hace una exploración física donde el paciente recuesta en una de las mesas que nosotros tenemos. Hago una exploración física en zona vertebral, en zona articular. Hacemos pruebas ortopédicas para determinar algún tipo de miotoma o algún tipo de disfunción a nivel neurológico. Y una vez que se hace esas dos partes de la historia clínica, se determina cuáles son los estudios que necesitamos observar, qué radiografías y en qué toma las necesitamos, y las necesitamos PA, AP, lateral, oblicua, para que podamos observar a detalle cómo se encuentra el estado de la columna vertebral de nuestros pacientes y llegar a un tratamiento certero. ¿Sí? Es importante eso porque creo que eso brinda cierta seguridad, porque el temor que tenemos los médicos convencionales es que alguien comience a manipular un área que pudiera tener un tumor. Un paciente con una osteoporosis severa, entiendo que podría no ser un candidato, pero eso de las contraindicaciones de practicar este tipo de técnica como es la quiropráctica lo daremos un poquitito más adelante. Ahora, como este es un programa muy particular y muy peculiar, yo voy a llamar primero a nuestros dos modelos masculinos que vengan a tomar la camilla, la vamos a colocar aquí delante en el set, para entonces llamar a la modelo quien va a recibir la quiropráctica. Por favor, jóvenes, acompáñennos en el set. Vamos a tomar ahora, doctor Paredes, vamos a colocarnos de pie y vemos aquí a nuestros modelos, a quienes agradecemos, le daremos sus viáticos posteriormente. Van a colocar la camilla aquí al frente. Ahí está bien, doctor. Sí. Aquí la tenemos en el set y vamos a llamar entonces a la modelo que se presente por favor aquí, quien va a participar justamente del procedimiento. Doctor, ok, tenemos a Altagracia con nosotros. Altagracia se presenta aquí. ¿Cuál es el próximo paso? Cabe mencionar que Altagracia es la gerente de sucursal de Alma Rosa, que es donde nosotros trabajamos. Ella es paciente nuestra, tomamos ya radiografías previas. Yo conozco a detalle su columna vertebral y es un tratamiento que llevamos por semana. Entonces vamos a hacer una demostración para que sepan a detalle una parte del proceso del ajuste que nosotros realizamos. Entonces, retírate por favor
el pin. Yo te ayudo aquí, Altagracia. Y te vas a acostar boca abajo, el rostro va sobre el papel y las manos van en el manubrio que hay allí abajo. Muy bien. Una vez que el paciente se encuentra en esta posición, se le pide que se encuentre lo más relajado posible. Es súper importante que el paciente no se mueva porque eso puede alterar el posicionamiento de la columna y influir en la calidad del ajuste, ¿sí? Ya esto claramente se le informa desde un inicio al paciente para que no se esté moviendo. Unos tienden a ser un poco más ansiosos, tener un poquito más de miedo inclusive, pero eso es algo que se trabaja antes de llegar a este punto, ¿no? Entonces, Altagracia tiene una leve escoliosis sobre la parte derecha a nivel de T6, T7, T8, que son vértebras intermedias de la zona torácica. Ok. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ajuste con Altagracia, donde coloco ambas manos en la parte del pisiforme, en la articulación costotransversal, para hacer un empuje, un vector limpio y que la vértebra pueda llegar a liberar esa cápsula de nitrógeno para que encuentre un alivio, ¿sí? Entonces, lo que se realiza es algo similar. Muy bien, Altagracia. Toma aire bien profundo y suelte. Bien. Ese es un ajuste quiropráctico a nivel de T6, que es una vértebra que yo ajusto cada vez que yo trato a Altagracia. Y la verdad es que ha tenido un muy buen avance. Posteriormente vamos a ajustar la zona cervical, que esa es una condición que me gustaría mencionar. Hoy en día, la rectificación cervical es algo que está padeciendo el 90% de la población, ¿sí? Y es muy, en la mayoría de las ocasiones, por el hábito de estar viendo el celular hacia abajo, sí, computadoras, todo ese tipo de condición, inclusive pues trabajos de oficina también ya están mermando esa curvatura fisiológica normal que es la lordosis, ¿sí? Entonces, vamos boca arriba, por favor, Altagracia. Como les mencionaba, se cae Altagracia aquí en el aire y te afincamos. Cabe mencionar que Altagracia también es una paciente que consta de una rectificación cervical. Entonces, lo que se hace en este tipo de casos es palpar también la lámina de la vértebra cervical y hacer un impulso de posterior a anterior, identificando la vértebra claramente cuál es la que se debe de ajustar. En este caso de Altagracia es la cervical número 5, para que esa curvatura que se perdió se vaya recuperando poco a poco, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar aquí. Es importante que la paciente esté lo más relajada posible. Las manos tienen que ir en el estómago y se identifica el segmento a ajustar. Se hace el setup necesario y Doctor, se hizo la magia. Sí, se hace la magia, no. Aquí sonó bastante fuerte. bueno, Yo no sé si el micrófono lo habrá tomado, pero la pregunta es, ¿no es peligroso eso, hermano querido? Por supuesto Altagracia, que no. muchas gracias a la modelo. Vamos a entregarle su gafetito. Y vamos a dejar la camilla ahí un momentito. Doctor, tome asiento de nuevo. Vamos a dejar la camilla aquí. Nos disculpan que quizá va a interrumpir un poquitito la visión del set. Pero la pregunta obligada es peligroso? Te lo digo porque ahora están los relajos en redes sociales de que viene alguien y le hace un movimiento del cuello y se muere el perrito o se muere alguien. La pregunta es, alguien que está viendo el programa pudiera decir, pero eso lo hago yo. ¿Hay algún peligro con este tipo de práctica, doctor? Por supuesto que la hay, si es una persona que no tiene una condición y un contexto clínico, ¿no? Una de las condiciones peligrosas que podríamos estar hablando sería la disección de la arteria vertebral, pero precisamente al nosotros tener un sustento clínico y universitario y una preparación médica, pues evita hacer ese tipo de condiciones, ¿no? Somos entrenados a lo largo de la universidad para que nuestra palpación en manos sea perfecta, lo más que se acerca a la perfección. Doctor Paredes, hablemos ahora de la parte de los resultados, porque usted dice que la joven Altagracia ha recibido varias sesiones. ¿Desde qué momento Altagracia puede comenzar a apreciar algún tipo de cambio de la sintomatología que la hizo llegar a ella a su establecimiento de salud, a Life Kiro?
Pues es algo variado realmente. No puedo yo dar un estimado ni mucho menos garantizar resultados en la sesión número 2. Claro. Es independiente y proporcional al grado de lesión que pueda tener el paciente, ¿no? Entonces hay pacientes que desde el primer ajuste pueden llegar a sentir un alivio inmediato y mágico, milagroso, y hay pacientes que les toma un poquito más de tiempo. Claramente son diferentes cartas de adaptabilidad y por supuesto de retención que tenemos. No es lo mismo una paciente que tiene Juanita Pérez de 15 años o el señor Juan López de 87. Son diferentes partes y diferentes capacidades, ¿no?, que puedan tener. Entonces, muy regularmente yo tomo algún tipo de revaloración en la consulta número 15, consulta número 18, para saber y tener un control de cómo ha sido el avance y cuáles son los resultados. Tomar decisiones sobre seguir misma dirección, hacer un tipo de ajuste, y es más o menos la manera en la que nosotros trabajamos. ¿Se acompaña, doctor Paredes, este tipo de práctica del ajuste de la columna con medicamentos? O sea, el doctor Paredes en algún momento dice, mira, necesitas tomarte algún antiinflamatorio no esteroideo, necesitas utilizar algún otro tipo de sustancia adicional, quizás lo acompañemos con acupuntura. O sea, estoy hablando de cualquier tipo de intervención adicional que no sea meramente la parte que tiene que ver con el ajuste de la columna. No como tal con fármacos. Sí. Aquí en República Dominicana no se puede hacer. En Estados Unidos los quiroprácticos pueden recetar algún tipo de AINE o algún tipo de antiinflamatorio. Aquí no es permitido, nosotros no lo realizamos, únicamente lo hacemos con el ajuste vertebral y terapia física, que es la manera en la que nosotros complementamos. Claramente hay pacientes que necesitan algún tipo de fármaco y lo que se hace es referir ese tipo de paciente al profesional que lo deba de atender, ¿no? O sea que estamos hablando de que no estás, como dicen algunas personas, doctor Paredes, usted no está cerrado a esa parte de la medicina, repito, farmacológica, porque el problema es que se han generado dos bandos. Hoy en día tenemos un bando enfrentado frente a una medicina homeopática y la medicina que llamamos quizá convencional, mal llamada convencional, y en ocasiones están enfrentadas. ¿Usted no entiende que debe existir una separación en cuanto a esos escenarios? No, por supuesto que no, claramente no. Los fármacos son necesarios hasta cierto punto, pero claramente que el cuerpo también tiene funciones de poder adaptar las condiciones y poder contrarrestar lo que pueda amenazar el funcionamiento de la columna vertebral. En este caso yo no tengo nada en contra de los fármacos. Habrá personas que sí, habrá personas que, y es totalmente respetable, pero insisto, yo creo que se pierde el enfoque del objetivo, que son los pacientes. Si el paciente está sufriendo, si el paciente tiene una lesión que apenas se puede mover, pues es lógico que con un ajuste no lo podamos mandar a la perfección, ¿verdad? Entonces se apoya con algún tipo de recomendación, pero como tal, preinscribirla a nosotros no lo hacemos, lo referimos al responsable y que ellos se encarguen de hacer esa parte. Perfecto. Estamos conversando con el doctor Paredes de Life Quiro, con quien estamos hablando específicamente de la quiropráctica. Al regreso hablaremos de dos situaciones que el doctor mencionó muy por arribita. ¿Pueden los niños darse quiropráctica? ¿Pueden realizarse alguna sesión de quiropráctica? ¿Puede darse hasta qué edad? Y sobre todo hablaremos si hay algún tipo de cobertura de alguno de los seguros o si existe algún tipo de medida adicional quizás para poder practicar esto a una población quizás un poquitito mayor. No se muevan, regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando sobre quiropráctica. Nos acompaña el doctor Paredes de Life Quiro. Ya vimos en el segmento anterior la realización de un ajuste de columna. Si se lo perdió y usted que tiene algún tipo de pregunta sobre lo que es la quiropráctica y usted está sintonizando el programa ahora, recuerde que puede entrar a YouTube, al Arte de Curar, y ahí en el Arte de Curar van a estar todos esos videos donde usted va a poder disfrutar de esta información. Así que tome su celular, porque se le va a olvidar,
Hoy en día, sí, a usted se le va a olvidar. Recuerde que usted está yendo a la nevera y cuando abre la nevera no se acuerda qué fue lo que fue a buscar. Así que búsquelo ahora en YouTube, El Arte de Curar, y ahí usted entra y revisa quiropráctica. El doctor nos estará acompañando. Doctor Paredes, hablando ahora de la parte de la quiropráctica y algunas limitantes, ¿existe alguna edad a partir de la cual usted dice, no, vamos a esperar que llegue a tal edad, y después de cierta edad usted dice, no, usted no califica para realizarse algún ajuste de columna? ¿Existen esos límites? Todo ser humano que conste de columna vertebral es potencial candidato a recibir el tratamiento quiropráctico. Eso va desde un recién nacido de un par de horas a una persona adulta de la tercera edad, ¿no? Hay diferentes especialidades, quiropráctica pediátrica, por ejemplo, que se enfoca en pacientes, en niños, y si les soy honesto, yo creo que es una excelente especialidad para prevenir que más adelante estos niños que hoy en día se están formando con el celular básicamente en la mano, no desarrollen esa rectificación a nivel cervical, que es algo que más comúnmente se está viendo en niños. Y eso es triste porque ya son niños que están en desarrollo y están perdiendo esa curvatura fisiológica del cuello, ¿no? Entonces, también a pacientes obviamente de tercera edad con niveles altos de osteoporosis, también son candidatos a recibir el tratamiento. Claramente no se hace una manipulación espinal porque podemos llegar a lastimarles, pero se utiliza otro tipo de técnicas. Nosotros como quiroprácticos tenemos muchas técnicas para poder enfrentar los casos clínicos que se afrontan a nosotros, y uno de esos es, por ejemplo, bloques, temas de máquinas, mesas específicas como esta, que ya tienen motores para precisamente ayudar a pacientes geriátricos. Ok, doctor, hablamos ahorita un poquitito, porque el dominicano es muy dado, y sé que la mitad de la gente que está viendo el programa se está preguntando, ¿es muy caro? ¿El seguro lo cubre? Usted habló de una gente de darle 15 sesiones, habrá gente que están diciendo, bueno, tendré que vender la casa. La pregunta es, desde el punto de vista económico, ¿qué tan restrictivo o qué tan accesible puede ser este tipo de terapia, por favor? En Life Quiro contamos con la facilidad de aceptar seguros médicos, ¿sí? Aceptamos los más populares que tienen aquí la población dominicana, y eso es una excelente ayuda porque cubren, si no el 100%, el 80% del tratamiento. ¡Wow! Excelente. Exacto. Y en caso de que no cubra el 100% y cubra el 80%, la diferencia de pago que hacen es mínima. Son 200 pesos, 300 pesos a lo mucho para recibir las sesiones quiroprácticas. Y en lo personal yo creo que eso es una ventaja enorme que hay aquí en República Dominicana. Si nosotros fuésemos a Estados Unidos a tratar nuestra columna vertebral, estaríamos hablando de varios miles de dólares para atención de columna. Doctor Paredes, usted trajo una imagen de una columna. Hay otro médico aquí bastante famoso, el doctor Joaquín Puello, que siempre anda con la columna para arriba y para abajo. Y quedamos que íbamos a visualizar justamente la columna vertebral que ustedes trajeron para que usted pudiera enfocar un poquitito sobre lo que es ese ajuste de la columna justamente en este aditamento que usted trajo. ¿Pudiéramos, por favor, acercarnos un momentito para que nos explique? Por favor, doctor. Muy bien. Este es un modelo de columna vertebral, ¿sí? Es del último paciente que no pagó su tratamiento. Ok, que no lo pagó. No es verdad, no es verdad. Okay. Estos huesos son las vértebras, ¿verdad? Sí. Las vértebras tienen un tejido que es el disco intervertebral, que son estas pues almohadas que hay entre cada uno de ellos, le da soporte, pero sobre todo también le da articulación. Gracias a los discos, pues nosotros podemos rotar, podemos extendernos, podemos flexionarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomando el ejemplo del ajuste que tuvimos con Altagracia, que ella tiene una escoliosis a nivel torácico en la parte derecha, lo que se busca es contactar la lámina de la vértebra y empujar haciendo un vector para regresar el posicionamiento correcto de la vértebra y liberar la tensión a nivel articular para darle alivio a los nervios periféricos, ¿sí? Aquí esta columna vertebral es excelente porque también nos trae un ejemplo de una hernia, ¿sí? Que es básicamente
una de las condiciones que más atendemos en Life Chiro, ya sea Van a tener que cervical. acercarlo un poquitito ahí para que pudieran ver la hernia, que es esa estructura roja que está ahí. Es esta pelotita que vemos aquí. Exactamente. ¿Sí? Es una inflamación que se crea sobre el tejido y si lo notamos bien, empieza a obstruir al cable, que es el nervio, este cablecito amarillo, son los nervios que le dan función a todos los órganos y células de nuestro cuerpo. Entonces, cuando el disco se inflama, empieza a irritar al nervio, lo que crea una obstrucción entre la comunicación que hay en el cerebro a las distintas partes de su cuerpo. Entonces, en este caso que tiene la hernia a nivel de L3, estaría afectando, por ejemplo, a nivel de las piernas, provocando una ciatalgia, una ciática, dolor articular, todo ese tipo de condiciones. Ese dolor lo que le baja por la pierna, por atrás a la gente, que dice, me estoy muriendo, no puedo caminar. Provoca ardor, ciática, provoca claro. hormigueo, provoca disfunción, ¿no? Okay. La zona cervical, aquí que es una zona delicada y que claramente para poder realizar un ajuste seguro y certero se necesita de destreza y habilidad, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo la arteria vertebral, que es una arteria que Doctor, es se coloca súper aquí importante, delante, por favor. mantenerla en buen estado, ¿sí? Y lo que se busca es también, por ejemplo, ella al tener una rectificación, lo que se busca es contactar la vértebra cervical número 5 y llevarla de posterior a anterior, o sea, de atrás para enfrente, para ir recuperando parte de esa curvatura normal. ¿Sí? Y es súper importante que esas curvaturas que Ya nosotros lo rompió. tenemos a nivel estructural se estén en buen estado, porque son las que se encargan de distribuir el peso de nuestro cuerpo y también distribuir la gravedad que se ejerce sobre nosotros. Ok, doctor, podemos colocar la columna ahora acostada ahí porque ya se Claro. rompió. Parece que tenía osteoporosis esa persona. Tomemos asiento, doctor. Entonces, luego de ver eso, observamos que también aquí tenemos un modelo, si podemos por favor enfocar aquí, tenemos también un modelo donde podemos apreciar otras entidades. ¿Cuáles son estas, doctor? Por favor, déjenme retirar Perfecto. el celular. Lo voy a tomar para que sea más dinámico. Este es el estado normal de vértebras. Sí. ¿Sí? Así es como se debe de ver una vértebra en buen estado. Los bordes son bien definidos, el disco se ve en buen estado, el núcleo pulposo está muy bien, los anillos fibrosos no están rotos, todo está excelente en esta vértebra. Y de ahí empezamos a ver cómo por caídas, golpes, malos hábitos posturales, dormir boca abajo, todo ese tipo de condiciones van mermando la capacidad de la columna. Se crea que el núcleo pulposo, que es, digamos, la gelatina que hay dentro del disco, se vaya desbordando, rompiendo los anillos fibrosos, que son pues como ligas que protegen al núcleo y lo dejan dentro, ¿sí? Entonces, aquí cuando vemos esta pelotita roja, es porque el núcleo ya se está saliendo y ya está por extruirse, o sea, por crear una hernia, ¿sí? Claro. También vemos aquí que los bordes de la vértebra ya se empieza a ver poroso, si se da cuenta, ¿sí? De llevar el estado normal de una vértebra a este estado, estamos hablando de unos 5, 10 años. Ahora pasamos a este otro modelo, donde ya empezamos a ver condiciones más avanzadas. Los bordes empiezan a verse irregulares, empiezan a generar como picos de loro, ¿sí? Que son osteofitos, espondilosis, que son condiciones de osteodegenerativas, ¿sí? Vemos que el anillo fibroso ya está totalmente roto y el núcleo ya está obstruyendo el foramen vertebral del cual salen los nervios para darle función a las distintas partes del cuerpo, ¿sí? De llevar el estado normal de una vértebra a este estado, estamos hablando de unos 15 hasta 20 años. Y esta ya es una vértebra que se encuentra muy, muy lastimada. Deteriorada, claro. Muy Se deteriorada. nota ahí el hueso que está dañado. Totalmente, los osteofitos ya se ven muy avanzados, las vértebras ya se ven inclusive más pequeñas, el disco se va viendo desapareciendo y lo que crean estos osteofitos es una función, ese es el objetivo del por qué se empiezan a formar estos como dientecitos, para quitarle responsabilidad al disco. El cuerpo es inteligente, somos una máquina, digamos, perfecta, entonces el cuerpo lo que hace es crear... Tratar de compensar lo que se ha perdido. Identifica que el disco ya no está funcionando bien, entonces dice, ok, no te preocupes, voy a tratar de fusionarme para que el disco que ya está enfermo deje de funcionar. Doctor Paredes, nos queda exactamente un minuto luego de esta explicación y queríamos que por favor usted le haga un llamado a las personas del arte de curar para que entiendan que hacerse una sesión quiropráctica, por lo menos una evaluación,
a este nivel es algo que pudiera estar recomendado. Un minuto, doctor, por favor. Totalmente, yo le invito a la gente, a los radioescuchas, televidentes que nos están sintonizando, que nos visiten en Life Kiro. Somos una institución líder a nivel nacional en cuanto a rehabilitación de columna vertebral se respecta, y yo los invito a que no se aprendan a vivir con dolor. El dolor nunca va a ser algo normal y hoy en día estamos acostumbrados a vivir con él. Entonces, si ya hay alguna presencia de dolor o algún tipo de disfunción, yo los invito a que nos visiten en Life Kiro. Contamos con muchas sucursales a nivel nacional, contamos con sucursales en Puerto Plata, en Santiago, 3 aquí en la capital, Santo Domingo Este, El Millón, Gascue, y todos estamos completamente capacitados para poderles brindarles una atención de calidad y poder ayudarles a mejorar su calidad de vida. Señores, hemos tenido la presencia del doctor Elías Paredes, quiropráctico, con quien hemos conversado un tema bastante interesante. Como dijimos anteriormente, si usted está sintonizando ahora y ya el programa se terminó, entre a YouTube, entre al Arte de Curar y ahí usted va a poder ver todo este contenido. Señores, muchas gracias al doctor Paredes, a las personas de Life Kiro por haber estado con nosotros y como siempre, ya usted sabe, continúa aquí en la programación de Radio Televisión Dominicana, tu televisión pública, ya que continúa Top y Talk. No se muevan, regresamos en un momento.